Buenas tardes, vamos a seguir nuestro estudio de Primera Corintios. Ahora vamos al capítulo 6 ya directamente. Primera Corintios capítulo 6, a partir del versículo 1, siempre con sus Biblias abiertas, siguiendo la lectura. A modo de pregunta hace el apóstol Pablo, que es una pregunta retórica: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar, cosas más pequeñas. Em, Digo que son cuestiones retóricas, pues el apóstol está tratando de hacer entender a los corintios por qué y cómo deberían de conducirse, de acuerdo como iglesia de Cristo que son. De hecho, el apóstol no está considerando de que adentro de la iglesia se haga una especie de juzgado o algo así. Hay que hacer un juzgado eclesiástico o alguna cosa así. Bueno, de hecho lo hicieron en algún tiempo cuando quemaron ahí en Salem las brujas y todo eso. Y bueno, todo eso fue bastante terrible y una mancha muy fuerte en los puritanos, pero el apóstol no está hablando sobre eso. De hecho, más adelante los versículos nos van a hablar sobre eso. Lo que llama la atención es precisamente versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿A qué se refiere esa? También lo hace a modo de pregunta, pero también es algo que deberían saber y obviamente la respuesta es sí. ¿En qué se refiere o a qué se refiere el apóstol Pablo con no sabéis que los santos juzgarán al mundo? ¿De qué se trata? Quiere decir que nosotros vamos a juzgar a las personas que vivieron acá en este tiempo y que nosotros somos quienes les vamos a encontrar culpables, según sabemos por los juicios de nuestro Señor, o mejor dicho, por las palabras de nuestro Señor. El juicio es de Él y Él es quien tendrá el juicio. Además está el juicio del gran trono blanco que aparece en Apocalipsis. Así que no vemos a los creyentes propiamente juzgando a los pecadores de este mundo, de esta vida. Entonces, ¿a qué se refiere? Puede referirse a la eternidad, de que nosotros vamos a ser jueces en la eternidad, y que con ese reino santo, sempiterno, perfecto de nuestro Señor que va a ser establecido en esta tierra, pues nosotros seremos los jueces. Eso podría ser la primera interpretación al respecto. Ahora, em, también puede ser que el apóstol Pablo se esté refiriendo a nosotros como santos. Nosotros como santos vamos a ser el ejemplo. Más o menos esto tiene que ver lo que aparece en capítulo 11 de Hebreos, cuando menciona que el escritor que Noé condenó a los hombres de su generación, a las personas de su generación les condenó. ¿Por qué? Porque tuvo fe. Es decir, él escuchó la palabra de Dios y por esa fe, de hecho así esa es la expresión que se utiliza, de acuerdo con esa fe condenó al mundo de su tiempo. Y muy probablemente es a eso a lo que se refiere el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que nosotros hemos creído en el llamado, que nosotros hemos confiado en el llamado del Señor Jesucristo, que le hemos creído a su palabra, que hemos creído a la obra, que hemos creído al anuncio que viene dándose desde los apóstoles y por supuesto en todas las generaciones de la iglesia. Y entonces nosotros es como que dejamos sin excusa al mundo. Podría decirse así. El mundo no tiene excusa para no creer en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos los creyentes que hemos perseverado en el conocimiento del Señor y hemos recibido las bendiciones, y no solo eso, sino principalmente una relación directa con Dios, lo cual el mundo no tiene y por supuesto, y más importante aún, el mundo no quiere. Porque esa es la realidad. La realidad no es que Dios no se prueba a sí mismo o Dios no dejó pruebas, como dicen los ateos, de que Él existe. Dios dejó más que abundantes pruebas de que Él existe. Que no lo quieran ver es otra cosa. Que quieran negar a Dios es otra cosa. Que odien a Dios es otra cosa. Todas esas cosas son aparte y por supuesto eso no lo van a decir. Lo van a decir el día del juicio, como ya hemos visto. Delante de nuestro Señor están desnudas todas las cosas. Todas las cosas están descubiertas y Él va a juzgar todas las intenciones del corazón. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros serviremos para ese juicio. No es que nosotros juzgaremos, sino que nosotros en sí sí serviremos para ese juicio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Cristo. A pesar y somos testimonio para esta generación. Esta generación no puede levantarse y decir: es que nadie me habló, es que nadie me predicó, es que yo no vi lo que era ser un creyente o buscar o servir a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros. Nosotros estábamos en este tiempo, en esta situación y perseveramos. Perseveramos a pesar de nuestros problemas, perseveramos a pesar de nuestras enfermedades, perseveramos a pesar de nuestros conflictos, perseveramos y perseveramos. Es decir, nuestra fe
se mantuvo firme hasta el final. Entonces, en el sentido no es de que juzgaremos al mundo, sino que serviremos para el juicio del mundo. El mundo será juzgado viéndonos a nosotros, pues tendrían que haber obedecido el llamado de Dios precisamente porque estábamos nosotros los creyentes. A eso me inclinaría, perdón, un poco más. Creo que tiene más que ver, creo que tiene mucho más sentido. Creo que va más acorde. Ahora, siempre no nos descuidemos la idea y la promesa de que del reino que Dios, de que nuestro Señor Jesús va a establecer cuando venga y que nosotros vamos a ser esos jueces, reyes y sacerdotes, como se menciona también, como lo menciona también el apóstol Pedro. Entonces nosotros vamos a servir precisamente para ese juicio, de la misma manera como vamos a servir para alabanza, pero de eso no habla el pasaje, habla del juicio. Entonces, nosotros hemos adquirido mayor justicia. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Cristo. Nosotros hemos adquirido la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Cristo. Nosotros nos hemos entregado a Cristo, por lo tanto el mundo no tiene excusa. Más o menos también tiene que ver con lo que dice el Señor. Si yo no hubiera venido, no tendrían pecado, pero como vine, entonces tienen pecado. ¿Y pecado de qué? Pecado de no creer. Entonces, no sirve de nada su judaísmo, pues esto lo menciona sobre los fariseos. No sirve de nada su judaísmo, no sirve de nada su religión, no sirve de nada lo que piensan, pues ya que vino el Hijo de Dios, entonces tienen pecado por no creer en Él. Y por supuesto el Señor Jesucristo se manifestó tal como Salvador, como Rey, como Señor, como el ungido. Él dio todas las señales, dio todas las pruebas. Ellos tenían toda la obligación, pues ellos conocían las señales. No solamente, y no solamente el judaísmo o los fariseos, los grandes eruditos de la ley, sino que todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que conocer a Cristo Jesús. Es por eso que después viene la retribución contra toda la ciudad de una forma terrible. Entonces, es cierto que el Señor Jesucristo vino para salvación, es cierto que el Señor Jesucristo vino para bendición, es cierto que el Señor Jesucristo nos lleva al Padre Celestial y entonces tenemos comunión con Él. Ahora, no se nos puede olvidar la otra situación en donde Dios siempre es el juez y es el gran juez universal y va a juzgar a todos. A nosotros los creyentes nos va a juzgar dependiendo si le fuimos fiel al Señor, qué tan fieles le fuimos al Señor, qué tan fieles seremos por la eternidad. Así que entonces, dependiendo de cómo trabajamos acá, recibiremos trabajo en la eternidad, por supuesto. Pero en cuanto al mundo, Dios nos va a usar a nosotros también sabiendo y nosotros también manifestando de que en Cristo Jesús verdaderamente estaba la justicia, de que en Cristo Jesús y por seguir a Cristo Jesús hemos encontrado esa transformación, ese nuevo nacimiento, esa redención que transforma nuestras almas y por supuesto al transformar nuestras almas se transforman todas nuestras actitudes. Por eso es también tan importante que el creyente cambie. De hecho, el apóstol Pablo empieza a hablar sobre las actitudes. Mencionaba al principio, el apóstol Pablo no está diciendo que adentro de la iglesia se tiene que hacer un juicio eclesiástico o una especie de corte eclesiástica, una corte de la iglesia, en donde vayan a definirse y determinarse ciertas discrepancias. Más bien el apóstol Pablo nos habla de la situación de nuestro corazón y sufrir los problemas que vienen. ¿Por qué? Por lo mismo, no se nos debe olvidar que nosotros vamos a servir para juicio a las demás personas, para juicio al mundo. Y por supuesto nuestras acciones y nuestras actitudes demuestran nuestro fruto, es parte de nuestro fruto. Recuerdan que la paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿tenemos paciencia o no tenemos paciencia? ¿Tenemos benignidad o queremos el daño para los demás? Si queremos el daño entre los hermanos, ¿cómo no vamos a querer el daño del mundo? Y entonces, ¿cómo nos puede usar el Señor precisamente para salvar al mundo? Todas estas cuestiones son muy importantes. Hay que considerar todo esto. Pues sí es muy importante que cambie nuestro carácter para que Dios em, tenga toda libertad de juzgar al mundo más adelante, tenga todos los registros necesarios, si quieren verlo así. Y por supuesto, para que nosotros recibamos la bendición de esa herencia gloriosa debido a nuestra fidelidad. Dios no nos está exigiendo un compromiso de cosas, de iglesias, de creación, de establecimientos, sino que Dios nos está exigiendo un compromiso de fidelidad. Eso es lo que quiere, fidelidad. Si somos fieles, entonces
vamos a ser, si somos fieles en esta tierra, vamos a ser fieles en la eternidad. Así que es muy importante considerar todo esto para las cuestiones del juicio. Eso es en cuanto al juicio, versículo 2. Ahora pasamos al versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Por eso digo que también tiene que ver mucho con la eternidad. Tiene que ver con la eternidad porque entonces nosotros también vamos a hacer ese juicio para los ángeles, aunque también interviene lo que acabo de mencionar. Interviene el hecho de que en Cristo Jesús nosotros, sin ver a Cristo Jesús, sin escuchar a Cristo Jesús, sin poder tocar a Cristo Jesús, como dice el apóstol Pedro, le amamos. El apóstol Pedro cuando escribe dice, ustedes aman a Cristo sin haberle visto. Pues así somos nosotros. Y es por eso parte de nuestra bienaventuranza. Y obedecemos a Dios, perseveramos en obedecer a Dios, aunque tenemos este cuerpo que es frágil y por supuesto caído, degradado, arruinado por el pecado, por supuesto y todos sus problemas que tiene. Y no digamos estamos en el mundo lleno de tentaciones y todo lo demás. Bueno, a pesar de todos estos enemigos, llamémosle, podemos encontrarnos con Dios, podemos tener una relación plena con Dios, podemos tener una relación de fidelidad con Dios. Eso es un juicio para los ángeles, ya que ellos tienen todas las ventajas. Ellos no tienen el problema del pecado, ellos no tienen el problema de las consecuencias del pecado, ellos no tienen el temor sobre la condenación, ellos no tienen ninguna de todas estas cosas, debilidades, flaquezas y cualquier otra situación que tiene el ser humano. Ahora, ¿será que aman a Dios? ¿Será que sirven a Dios por amor o será que sirven a Dios solamente por temor? Serviremos para juicio. Son cosas muy interesantes a elaborar, pero nos tenemos que quedar solamente con lo que menciona el apóstol Pablo. Sobre la eternidad seremos utilizados por Dios precisamente como testimonio. Más o menos tiene que ver lo que aparece en el primer capítulo de Efesios, que seremos para alabanza. Nosotros seremos para alabanza. También ya lo vimos en Romanos, perdón, en Romanos. Estuvimos viendo en los últimos capítulos de que Dios, si no estoy mal es el capítulo 9, Dios va a mostrar toda su misericordia en nosotros. De la misma manera que en los condenados, en las personas sin Cristo, entonces Dios va a mostrar toda su justicia. Dios va a mostrar toda su justicia, pero en nosotros los que hemos creído, los que hemos confiado en Cristo y hemos obedecido a Cristo, Dios va a mostrar toda su misericordia. Entonces, ¿esto para qué? Para que toda la creación vea la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, el inmenso amor de Dios. También lo menciona en el capítulo 1 de Efesios, cuando se menciona que nosotros somos para alabanza de Él, seremos para exaltación de Él, glorificación de Él. Entonces, no se nos puede olvidar y no debemos salirnos de la situación en que nosotros vamos a la eternidad y es una eternidad gloriosa la que Dios tiene para nosotros. Es cierto que en este momento estamos viviendo este tiempo de humillación, si quieren llamarle, de humildad, de debilidad, de flaqueza. Y que uno no, pues tal vez le cuesta, nos cuesta pensar, bueno, ¿en serio viene grandeza para mi vida más adelante? ¿Será que cosas maravillosas, excelsas, Dios hará conmigo? No hablo con el pueblo, por supuesto que sí, no hablo con los apóstoles, por supuesto que sí, pero conmigo. ¿Será que Dios tiene cosas maravillosas y excelsas para mí y que los ángeles van a verme y entonces van a exaltar a Dios por la grandeza de Dios? Van a reconocer la misericordia y atender a esa gran misericordia que Dios tiene en la obra que Dios hace por nosotros, tomándonos desde esta bajeza hacia la eternidad gloriosa que nos espera. Pues el apóstol nos da esto y los apóstoles, porque no solo es el apóstol Pablo, los apóstoles dan esto precisamente para que nosotros estemos meditando y cambiando. La idea es que cambiemos nuestras actitudes y que dejemos de ser seres humanos, pues nosotros ya no somos solo seres humanos. De hecho, nuestra humanidad viene a ser algo muy pequeño. Sigue siendo humanidad y hay que seguirla viviendo, por supuesto. Hay que seguirla viviendo, no es nada malo, pero no es nuestro sentido y no es nuestro propósito de existencia. Por eso es muy interesante que el apóstol Pablo está empezando con esto y haciendo pregunta tras pregunta retórica. Es un poco raro, pues. Es algo como que el apóstol ya se los había enseñado. Entonces el apóstol les está recordando, ¿no se acuerdan que vamos a juzgar a los ángeles? ¿No se acuerdan que nosotros vamos a juzgar al mundo? De por sí vamos a gobernar el mundo, eso sí es seguro, vamos a gobernar al mundo, pero ¿cuál es la imagen que vamos a dar a todas las otras criaturas, a todos esos millones de millones que se presentan delante de la gloria de Dios que aparece en el primer capítulo de Job?
¿Cuál es la imagen? Y es entonces donde vienen todos estos pasajes tan maravillosos que nos habla el apóstol Pablo, en donde nosotros seremos precisamente de exaltación. Cuando nos vean a nosotros, las otras creaciones van a exaltar a Dios. O cuando nos vean a nosotros, van a ver toda la misericordia que Dios tiene y la maravilla de misericordia y de amor que Dios tiene precisamente por nosotros. Dios va a mostrar toda su misericordia hacia nosotros y por lo mismo será juzgado el mundo y serán juzgados los mismos ángeles. Vean, estos que no me vieron, que no me oyeron, que no estuve yo allí, estos me amaron. Yo, y esto es también para la condenación de los demonios, obviamente de todos estos ángeles que siguieron al diablo. Ustedes me vieron, ustedes me vieron, ustedes podían estar en mi presencia y ustedes no me obedecieron. Estos, con todo su pecado, con toda su maldad, sí me obedecieron y me amaron. ¿No? Entonces todo es parte del juicio y es parte de este juicio eterno, glorioso y dichoso que Dios tiene y está preparando. Bueno, dichoso para nosotros, obviamente, que Dios está preparando. Y si es dichoso, pues al final, vean, la situación con el juicio no se trata de el juicio de Dios no se trata de echar a aquel mi amigo, qué bueno era mi amigo, pero se va a ir a condenación, o aquella persona, qué buena era esa persona, pero se va a condenación. No se trata de eso. Se trata de cortar, se trata de eliminar, o si quieren verlo así, de extirpar. Extirpar el cáncer, lo malo, lo podrido, lo despreciable, lo que no merece seguir adelante. De eso se trata. De eso se trata el juicio. Y es por eso que a través del Señor Jesucristo podemos hacer ese cambio. Recuerden que todos nosotros ya estábamos para condenación por naturaleza, somos hijos de ira. Es así como nacemos, como menciona el apóstol Pablo capítulo 2 de Efesios. Entonces, ¿pero qué pasa? Viene el Señor Jesucristo, nos da el Espíritu Santo, viene esa relación con el Padre Celestial y tenemos que cambiar, tenemos que ser distintos, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser de otra forma. Por eso mencionaba la vez pasada, en el capítulo 5 el apóstol Pablo empieza con estos temas bastante difíciles y aquí entra un tema bastante complicado, la situación de la fornicación. Pero entra con esto y debemos meditar en esto, ya que, ¿por qué está el apóstol Pablo hablando de la eternidad y de juzgar a los ángeles y de juzgar al mundo? Y que nosotros, pues, de hecho, vamos a gobernar al mundo cuando de lo que va a hablar es de la fornicación. Es muy interesante. Bueno, y de los problemas, las situaciones del juicio. Sigamos entonces más adelante la lectura. ¿A dónde va? ¿Qué es lo que quiere hacer el apóstol Pablo? Lo que quiere hacer el apóstol Pablo es darnos un sentido, un sentido. ¿Por qué yo debo de cambiar? Por esto, esto y esto. ¿Por qué yo debo de pensar distinto? Por esto, esto y esto. Bien, cuanto más las cosas de esta vida, así termina versículo 3. Ahora versículo 4. Si pues tenemos juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Perdón, para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos. Entonces el apóstol Pablo está haciendo entender que es malo, que es incorrecto, que como creyentes estemos en conflictos unos contra otros, ¿no? Pues obviamente eso es mal testimonio. En conflictos unos contra otros y no digamos incluso llegar a juicio, siempre y cuando, por supuesto, se tenga la razón. Ahora el apóstol Pablo no está criticando la idea o definitivamente negando la idea de que usemos las cortes y las situaciones legales de esta vida, que tampoco son súper justas, que tampoco son genuinamente honestas, pero es importante usarlas. Al final es importante usar todo y todo está ahí, todo ha sido permitido por Dios también para que nosotros lo usemos. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Está hablando del mal testimonio que se puede dar, de los conflictos, de las peleas que se den adentro de la iglesia. Y de hecho, ¿de qué está hablando? Está hablando de seguro conflictos que tuvieron los corintios. Se recuerdan que al apóstol Pablo le escribieron problemas que habían adentro de la iglesia y es por eso que está escribiendo, es por eso la razón de sus cartas. Entonces ya estaban en conflictos, ya estaban en problemas y ya estaban incluso llegando a litigios. Esto, les dice el apóstol Pablo, es mal testimonio para una verdadera iglesia de Cristo Jesús. Que ustedes estén pasando la vida entre conflictos, en pleitos y en esto y en esto y en aquello. Más bien lo que tienen que hacer es pensar diferente. Ustedes son otra cosa, ustedes son otra criatura y ustedes tienen que ser distintos.
Sino que el hermano, dice versículo 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto ante los incrédulos, versículo 7. Así que, por cierto, es que es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Esto ya es algo malo. Los pleitos adentro de la iglesia es algo que busca mucho el demonio. Es algo que le agrada mucho al demonio y es, por supuesto, lo que provoca las divisiones adentro de la iglesia. ¿A dónde puede desembocar esto? Desembocar a estos litigios, a estos problemas y, por supuesto, a un mal testimonio precisamente de la fe. Todo lo que hacemos viene a dar testimonio para bien o para mal de la fe en la cual nosotros hemos creído. Prueba de eso es lo que ahora nosotros vemos en nuestro país, con todos estos que se defienden a sí mismos o defendían a sus familiares por situaciones incorrectas que por supuesto son muy malas que ellos hacen, que tienen que ver con dinero y todo lo demás, ¿no? Y entonces hasta querían poner cierto presidente porque ese presidente sí les iba a mantener su maldad, su problema y su situación. Probablemente este va a ser lo mismo, así que no va a ser mayor diferencia, pero ellos se descubrieron a sí mismos y al descubrirse a sí mismos, estos pseudo predicadores, pseudo pastores y todo lo demás, lo que hacen es, por supuesto, imponer ese mal testimonio entre todos los, los evangélicos, porque supuestamente ellos son los que nos representan, ¿no? Pero es un problema y es entonces se dan cuenta la situación del testimonio. Es malo que haya conflictos adentro de la iglesia, pues si hay conflictos adentro de la iglesia, esto da mal testimonio de la iglesia en sí. Ahora, ¿cómo sigue? Nuevamente otra pregunta, por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Se recuerdan al Señor Jesucristo? El apóstol Pedro habla precisamente sobre esto con respecto al Señor Jesucristo y nos dice, así como hizo el Señor Jesucristo, así tenemos que ser nosotros. ¿Qué pasaba con el Señor Jesucristo? Al Señor Jesucristo le hacían mal, al Señor Jesucristo lo insultaban, al Señor Jesucristo lo perseguían, pero él qué hacía? Él bendecía, pero él entregaba la causa al juez justo. Muy interesante porque no iba a juicios y a litigios a problemas y a situaciones contrarias con las cuestiones de este mundo. Él no tenía nada que ver con eso. Prueba de eso fue incluso su propio juicio. Si él se hubiera puesto a defenderse ante Pilato, Pilato no quería hacerle nada. Si hubiera puesto a defenderse, perdón, lo habría liberado. Y probablemente habría hecho alguna cosa con Herodes o Herodes lo habría tomado y lo habría metido a la cárcel como lo hizo junto con, de la misma manera como lo hizo, perdón, con Juan el Bautista. Y que tuvo ahí por un tiempo a Juan el Bautista hasta que fue la situación de su decapitación, ¿no? Ya lo saben. Entonces, el Señor Jesucristo no iba a buscar a un juez humano para que le hiciera justicia. Él entregaba toda la causa al juez justo, al juez bueno, al juez correcto, al juez perfecto, al juez que no lo compra nadie, al juez que lo ve todo, que lo entiende todo, que lo comprende todo hasta lo más profundo. Muy interesante y me gusta mucho eso, porque a veces tenemos ese pesar en nuestro corazón, a veces tenemos ese problema, especialmente al vivir en este mundo, y entonces este mundo no nos va a hacer justicia, en este mundo no vamos a encontrar cosas justas. Puede ser que encontremos ciertas concesiones, pero justicia no vamos a encontrar. Ahora, ¿qué pasa? Que sí hay un juez justo, que sí hay uno que va a juzgar perfectamente, plenamente. Entonces a él es a quien tenemos que entregarle todo el juicio. Nosotros, entonces, ser como Cristo Jesús. ¿Qué dice aquí el versículo 7? ¿Por qué no sufrimos el agravio? ¿Qué hace falta para sufrir el agravio? Paciencia, calma, tranquilidad, benignidad. Aunque me hagan mal, yo no voy a responder ese mal. Aunque me quieran hacer daño y aunque me hagan daño, yo no voy a responder ese daño y yo no voy a regresar ese daño. Ese es el carácter de Cristo. Es muy interesante. Ese es el carácter de Cristo y sí, es el carácter de los apóstoles, por supuesto que llegaron ahí. También es el carácter de los profetas. Los profetas entregaron su vida, hablaron de Dios, hablaron la verdad, dieron su profecía y por supuesto esta era muy menospreciada, muy odiada porque hablaba de la justicia. Le decía al hombre que tenía que ser justo y por eso los hombres los mataron. Hasta el mismo Señor Jesús da testimonio sobre esto. Envié a mis profetas y ustedes los mataban. También el Señor menciona en sus parábolas que enviaba a sus siervos y los mataban. Ahora, ¿por qué Dios no
juzga sobre esas muertes. Son sus siervos, siervos amados de Él. ¿Por qué Dios no juzga sobre esas muertes? Es que el Señor está viendo ahora la misericordia, la cuestión de la paciencia. Consideremos esa paciencia, consideremos esa piedad de Dios, consideremos que Dios no pierde nada. Propiamente, Dios no pierde nada porque Él es el dueño de todo, pero Él quiere tocar los corazones, Él quiere cambiar las vidas, Él quiere cambiar los pensamientos. Cuando seguimos la situación de los pleitos y pleitos y pleitos, ¿qué pasa? Que somos no diferentes que el mundo, somos tan iguales como cualquiera. Entonces, la idea de la escritura, la idea del evangelio y la idea de Cristo en nosotros, su vida en nosotros, es que nosotros seamos diferentes, que nosotros seamos diferentes. ¿Qué pasa entonces también cuando nosotros simplemente sufrimos el agravio? ¿Qué pasa cuando nosotros sufrimos el ser defraudados? Que con esto no quiero decir nuevamente, lo repito, no quiere decir que sea mal ir a pelear por algo que se perdió, por algo que se está quitando. No quiero decir que sea malo en cuanto a juicios y en cuanto a esas cosas, pero una cosa muy importante, y esto tiene que ver con el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué pasa con el ojo por ojo, diente por diente? Decía Gandhi, por ese ojo por ojo, todas las personas quedarían ciegas si se sigue eso. Y no está criticando a Dios, porque obviamente son palabras de Dios, no está criticando a Dios. Lo que pasa es de que si siempre tenemos ese sentido de que regreso lo que me hagan, doy el pago justo de el mal que me den, entonces ¿qué pasa? Ese mal sigue, ese mal empeora, ese mal crece, ese mal se hace cada vez más fuerte. Dios entonces nos enseña este ejemplo tan maravilloso. El ejemplo en donde es mejor detener el mal, es mejor detener el pecado, es mejor cortar todo ese mal que puede a nosotros mismos infectarnos. No solamente dañarnos, sino también infectarnos, hacernos amargos, necios, tercos y todo lo demás. Entonces, es por eso, este es el mismo sentido que aparece en si alguien te golpea en la mejilla, muéstrale la otra. Lo que dice nuestro Señor precisamente para que te golpee la otra. Si alguien te quita esto, entonces tú también dale la capa. No estés regresando mal por mal. Sí, no, también como mencionan los apóstoles, bendición. Aunque nos maldigan, hay que bendecir. Y es cierto que aparece aquí o de ascos de fuego amontonados sobre su cabeza que la gente o interpreta de una forma, interpreta de otra. Al final es irrelevante. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es justo, es perfecto, es bueno. Por eso es que menciona los primeros pasajes, para hacernos meditar. ¿Se acuerdan de la eternidad? ¿Se acuerdan de qué se tratará la eternidad? Entonces nosotros tenemos que ser tan buenos como Dios. Tenemos que ser tan justos como Dios, porque nosotros seremos esos instrumentos de juicio. Porque nosotros seremos los que revelaremos o los que manifestaremos ese gran amor de Dios, esa gran misericordia de Dios. Y nosotros de por sí, y también es otro principio bíblico, nosotros de por sí no tenemos por qué sentirnos robados, sin importar qué pase, robados, despojados, abusados. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie nos puede quitar el alma, nadie nos puede quitar la salvación, nada nos puede separar de Dios, no existe ninguna cosa que nos pueda alejar de las bendiciones de Dios. Lo que tengo hoy y tal vez mañana no lo voy a tener está en la mente de Dios. Dios ya lo sabe. Dios ya sabe cómo compensar las cosas, Dios ya sabe qué hacer, Dios ya sabe qué va a decidir y lo que hoy tengo, lo tengo gracias a Dios. Esos son los principios del creyente. Entonces, lo que tengo hoy es gracias a Dios. Puede ser que mañana ni siquiera la vida tenga, pero eso es gracias a Dios. Dios decide. Si mañana vivo, para Dios vivo. Y si no, de todas maneras, al Señor le pertenece todo. Yo le pertenezco al Señor. Y Él también me ha entregado a mí todas las cosas, pero me ha entregado lo que me corresponde hoy, para ver cómo soy, para ver qué tan fiel soy, para ver qué tan bueno soy. Entonces, las personas todavía viven, y por supuesto, los del mundo así viven, en el egoísmo, en la vanidad, en la maldad. Solamente póngase a considerar un narcotraficante. ¿Por qué necesita seguir ganando millones tras millones tras millones? ¿Por qué lo necesita? ¿Cuántos millones se va a gastar él en su vida? ¿Cuántos millones se va a gastar sus hijos en su vida? Pero él tiene que seguir consiguiendo más millones y más millones y más millones. Es lo que confunden la situación esta de la explotación capital o capitalista y todo eso, cuando vienen las ideas un poco trastornadas, ¿no? De algunos, pero eso es más o menos un estilo de explotación.
quiero más, quiero más, quiero más. ¿Pero por qué? Porque esa es la avaricia, la codicia. El creyente no puede ser avaro. Yo tengo hoy lo que necesito hoy. Lo que voy a necesitar mañana, el Señor me lo va a proveer. Y ya. Así es como debemos vivir. Entonces, lo que hoy se me quita, en realidad Dios me lo va a dar. Dios me lo va a devolver. Qué bueno fuera que los creyentes camináramos de esa forma. Qué bueno fuera. Con esto no quiero decir que el Señor se dejó golpear, simplemente. ¿No? Cuando le abofetearon en una ocasión ya en su juicio, le abofetearon porque fue un poco, o así lo interpretaron, un poco como soberbio ante el sumo sacerdote, pues él dice, si he hecho alguna cosa mala, pues está bien, pero si no la he hecho, entonces ¿por qué me golpeas? Él pide cuentas al respecto. Pero por supuesto, él no se pone a golpear. Consideremos toda esta forma de ser y es por eso que el apóstol Pablo nos llama la atención a todo esto. Consideremos a nuestro Señor, consideremos a los apóstoles, consideremos la idea bíblica. Y entonces, si hay conflictos entre nosotros, bueno, mejor suframos el agravio. Dejemos las cosas al juez justo. Con esto no quiere decir que sea malo usar los juicios, los juzgados y eso. Es como quien dice, úselo y se acabó. Ya. Pero usted sabe que en este mundo y que los juzgados de este mundo jamás le van a traer juicio o justicia. Ellos no viven por la justicia. Ellos viven por el que más tiene dinero o por las pruebas más claras, por así decirlo. ¿Cómo están las leyes? ¿Qué tan malas y qué tan corrompidas están las leyes? Porque las leyes en muchos países están corrompidas. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Lo que aprendemos acá es a tener un corazón bueno, a tener un corazón benigno, a que todo lo que viene a nuestra vida es una prueba. Todo lo que viene a nuestra vida no viene a destruirnos porque no podemos ser destruidos. Si somos hijos de Dios, no podemos ser destruidos. No podemos ser arruinados, no podemos ser acabados. Todo es de que estamos en las manos de Dios y de ahí nada ni nadie nos va a mover. Entonces, ¿por qué vamos a desesperar? ¿Por qué vamos a tener conflicto? ¿Por qué vamos a tener problemas? Si algo me quita a alguien, pues entonces considerar si está en la iglesia, si es un hermano en Cristo. Bueno, que el Señor sea quien juzgue. Que el Señor vea y tome en cuenta eso y por supuesto que el Señor me restituya. Pero la idea es ser benignos, buenos, benevolentes, pacientes, aprender a la paciencia y por supuesto también todo esto es buen testimonio, dar buen testimonio delante de las personas, delante del mundo, pues ese buen testimonio precisamente es el que va a juzgar al mundo más adelante. De eso está hablando el apóstol Pablo. Ahora, perdón, el apóstol Pablo habla sobre la injusticia. Y es así como termina este primer pasaje, el capítulo 6. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudás, dice versículo 8. Y esto a los hermanos. Y dice, y esto a los hermanos como una situación de más, ¿no? Como una característica como una característica todavía que añade a su falla, que todavía añade a su falta, a sus problemas. Ustedes son los que hacen el agravio, ustedes no son los que sufren el agravio, ustedes son los que hacen el agravio, ustedes son los que defraudan. Y esto todavía, por si fuera poco, todavía lo hacen a los hermanos. ¿No son ellos el reflejo de Cristo? ¿No somos hermanos y no somos miembros los unos de los otros? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si una mano golpea a la otra mano? ¿Qué pasa si un pie hace tropezar al otro pie? ¿Qué pasa? El cuerpo está mal, el cuerpo está con problemas, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Es tan importante que tomemos los conceptos bíblicos, tomemos los conceptos de la fe para que los podamos aplicar a nuestra vida diaria y darnos cuenta de que no está bien cuando hay conflictos, cuando hay problemas. Pero el apóstol Pablo nos da una sentencia bastante fuerte. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Otra pregunta retórica. Hizo varias preguntas acá. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, ¿qué quiere decir? Están equivocados, están equivocados. Si siguen en esa injusticia, están equivocados. Creen que van a heredar el reino de Dios y no lo van a heredar. Una persona así no la va a heredar. Ni fornicarios, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El pasaje es bastante claro.
El pasaje es bastante contundente, es bastante elemental, no existe forma de disuasión. El no erréis fue una parte muy importante del versículo 9. No erréis quiere decir, una persona borracha puede estar adentro de la iglesia y pensar que va a entrar al reino de Dios. No, está errado. Es una persona errada, una persona afeminada, una persona adúltera, una persona homosexual. Puede estar adentro de la iglesia, seguir a Dios, obedecer a Dios y creer que ama a Dios y que va a encontrarse con Él en su reino, pues no, es una persona errada, es una persona que no entiende bien el camino, no sabe lo que está pasando. Ahora, ¿esto quiere decir que ellos no pueden entrar? De hecho, no, es lo que menciona el versículo 11, todo lo contrario. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿En qué momento sucede eso? Ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿En dónde pasa eso? Sabemos que esto viene desde el nuevo nacimiento, pero no solo es ahí. Viene el lavamiento por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que lava nuestras almas, es lo que transforma nuestros corazones. Esa actitud de arrepentimiento, ese deseo de búsqueda, ese cambio de la mente, esa transformación de la mente que la persona tiene que dejar. ¿Eso en dónde sucede? Eso sucede adentro de la iglesia o tendría que suceder adentro de la iglesia. La grandeza de una iglesia entonces sería que los pecadores dejen su pecado, no que muchos pecadores estén ahí, o mucho menos que los pecadores sigan pecando y que los pecadores sigan robando, robándole o tomando el dinero del narcotráfico o tomando el dinero robado del Estado y entonces lo laven adentro de la iglesia. No es eso, pero consideren que esas son personas injustas. ¿Cómo es estar adentro de sus iglesias? ¿Qué sería estar adentro de sus iglesias? Son personas erradas. Por supuesto, son personas que jamás hablan del pecado, pues ellos mismos lo cometen. Las personas, y de hecho se ha encontrado pastores que también tienen desviaciones, como homosexualismo y diferentes cosas, ¿qué sucede? Jamás hablan del pecado. O son universalistas, al igual que los religiosos. Ya saben, los religiosos consideran que todos vamos a ser salvos. Solamente vamos a pasar el tiempo en el purgatorio y ahí dependiendo de su pecado, que tan grave sea, entonces ahí la va a pasar, la va a sufrir un poco, de ahí todos se van al cielo, felices de la vida. Entonces ahí serán purgados de su maldad, de su borrachera, de su latrocinio, de todas esas cosas. Pero sabemos que eso no existe. Y por supuesto, la iglesia tampoco es un purgatorio. La iglesia no es un purgatorio. La iglesia es el centro en donde Dios toma al pecador y lo lava, lo santifica. Por eso este versículo 11 es importantísimo. Esto eran algunos de ustedes, dice el apóstol Pablo. Esto eran algunos de ustedes. Pero al entrar al reino, al nacer de nuevo, al recibir el Espíritu Santo, ustedes han sido transformados. Este es de los pasajes que más detestan obviamente las personas que viven en esas desviaciones, las personas que rechazan más todo esto y por supuesto cuando ya vengan esos y según parece ya están las versiones bíblicas, supuestamente entre comillas, no tienen nada de bíblico, por supuesto, y pero que se orientan al homosexualismo, al lesbianismo y a todas esas desviaciones, por supuesto, quitan estos pedazos. Estos pedazos están cortados. Pues no cabe en su mente el que eso suceda. Se dan cuenta que la situación entonces de rechazar, y aquí está la fornicación también, rechazar la fornicación, rechazar el adulterio, rechazar la idolatría, no es una cuestión de edad o de época. Es que ahora vivimos en una época más abierta, ahora vivimos en una época más moderna, en una época más libre. Entonces, por eso la Biblia vivía bajo estas cadenas, ahora nosotros tenemos que ser liberados de esas cadenas. Eso es mentira. No es así. No es así, la Biblia siempre es universal y el apóstol habla en un sentido bien universal. Qué interesante que aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, entre ustedes habían afeminados y dejaron de serlo al venir Cristo a sus vidas. Entre ustedes habían homosexuales y de seguro lesbianas también, pero viene Cristo y son transformadas sus vidas. Si esas personas, si los borrachos que no pueden dejar su vicio, ¿no? También rompieron esas cadenas, no ellos, sino Dios en sus vidas. ¿Por qué nosotros vamos a pensar que
no se puede transformar a esas personas, que no se puede cambiar a esas personas. Más bien tenemos que hablarles sabiendo, no como lo hicieron los religiosos, eso no fue hace mucho, fue hace algunas semanas, creo que tal vez hace un mes, que declararon ya que había que bendecir a los homosexuales. No sé si vieron eso, fue una noticia bastante importante. Había ya que bendecir a los homosexuales, dice la Iglesia Católica, porque tal vez bendiciéndolos, entonces así se arrepienten, así se arrepienten. Así que ya la iglesia religiosa ya está recibiendo a los homosexuales. Y por supuesto jamás los va a transformar. Son pasajes muy importantes. ¿El pecador puede dejar su pecado? Sí. Al venir a Cristo puede dejar su pecado. Pero no es una cuestión de magia. Tiene que intervenir el Espíritu Santo. Tiene que haber un lavado de su alma. Quiere decir una transformación de su vida y una santificación. ¿Y santificación qué quiere decir? Que usted tiene que apartarse del mundo. Muchos creyentes no se apartan del mundo, no entienden la idea de la santificación. Dicen, bueno, sí, yo soy santo en Cristo Jesús, soy santo, pero no lo entienden y por supuesto tampoco lo viven. Por eso es que siguen pegándose al mundo y les desagradan las cosas de Dios. La consecuencia de eso, ¿qué es? Seguir haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque sus mentes no cambian. Sus mentes, sus corazones no cambian. Su cuerpo siempre le recuerda el pecado y por supuesto el Espíritu Santo trata de hablarles, exhortarles, pero no hay obediencia. Es un proceso. El efecto de Dios sobre el creyente en muchos sentidos es un proceso. Aunque después venga un evento que transforme, que cambie, que renueve los corazones, la mente, ciertas actitudes y ciertas cosas, por supuesto, pero siempre tiene que darse un proceso, tiene que darse esa búsqueda, tiene que darse ese cambio, tiene que darse ese deseo y por supuesto, más importante, esa fe, esa seguridad. Esa seguridad que Dios me puede cambiar. Ahora, ¿por qué se aferra el pecador a su pecado, o por así decirlo, aunque cree que Dios le puede quitar su pecado? ¿Por qué no sucede? Porque el pecador no quiere dejar de pecar. Que es la misma situación cuando las personas dicen, voy a venir a la iglesia, voy a buscar del Señor, pero primero voy a limpiarme de estos pecados. Primero voy a quitarme estas cosas. No, lo que quieren es seguir gozando el pecado, seguir gozando lo malo. Y es por eso que no vienen al Señor. Ahora pasamos al versículo 12. Y bueno, probablemente vamos a terminar con este versículo. Dice versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este es uno de los versículos, pues la misma frase se repite más adelante, unos capítulos más adelante. Y entonces podemos ver que el apóstol Pablo repite 3 veces, todas las cosas me son lícitas. Ahora, el sufijo tendría que ser, con lo que concluye la frase, es muy interesante, es muy importante y es lo que cambia. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y así también se repite más adelante. Todas las cosas me son lícitas. Pero no todo edifica. Sería el sufijo de la otra. Ya vamos a llegar a esa. Pero no me dejaré dominar de ninguna. Muy interesante que el apóstol Pablo está hablando precisamente con respecto a la injusticia, con respecto a los conflictos y también con respecto a la maldad. Esto, todas las cosas me son lícitas. Ahora, ¿por qué repite el apóstol Pablo 3 veces? Aquí en este versículo y en este pasaje dos, pero como menciono, más adelante viene la tercera. Todas las cosas me son lícitas. ¿Por qué? Porque vivimos en libertad. Porque ahora vivimos en libertad, ahora somos libres, hemos sido liberados de la condenación, liberados del juicio de condenación, no del juicio de Cristo con respecto a nuestro servicio, ese todavía va a ser, pero del juicio de condenación, nuestros males, todo lo que menospreciamos a Dios y etcétera, etcétera, de todo eso ya fuimos librados gracias al Señor Jesucristo y de hecho también fuimos librados del pecado. También fuimos hechos libres del pecado y de todas sus consecuencias, aunque sabemos que este cuerpo todavía sigue siendo afectado por las consecuencias del pecado, pues todavía no ha sido regenerado. Eso creo que lo vamos a ver, pues vamos a ver los castigos en el capítulo 10 de 1 Corintios. Pero ahí vamos a hablar y a ahondar un poquito más con la situación del cuerpo. Pues este pasaje, el resto del capítulo 6, habla sobre el cuerpo.
y menciona la fornicación, pero ya en el contexto de qué es mi cuerpo, para qué es mi cuerpo, ahora de qué debe servir mi cuerpo. Y el contexto es importantísimo, pues el apóstol Pablo nos habla cuál es la razón de la fornicación. Digámoslo así, si usted fornica, ese pecado ya cayó sobre Cristo y ya fue saldado. Lo que usted tiene que hacer es, por supuesto, arrepentirse, confesarlo y creer y confiar, obviamente, en que ya ese pecado fue cancelado en la cruz del Señor. Claro, hay muchas personas que lo ven en una mala manera ese sentido, pues como lo hacían los israelitas, y eso lo menciona el capítulo 1 de Isaías, los israelitas iban a pecar, después iban al Sabbat o iban al templo a ofrecer su sacrificio. Y con ese su sacrificio ya pagaban su pecado. Ya no había ningún problema. Entonces ya mi pecado había sido saldado, yo ya di mi sacrificio, entonces ya era perdonado. El problema era que los israelitas pues dijeron, pues sigamos pecando. Y sigamos adelante. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es entregar a un animalito, sacrificar la sangre de un animalito, la vida de un animalito, y ya con eso fueron perdonados mis pecados. ¿Cómo se llama eso? Eso es hipocresía. Eso es ser hipócritas. Y de hecho, puede ser que el creyente caiga en eso. Entonces, pero el verdadero creyente, lo que tenemos que entender es que tenemos libertad. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque aunque yo esté sujeto a ciertas cadenas de concupiscencia o de pecado, recuérdense que la concupiscencia es el deseo de pecar, el anhelo de pecar que está dentro de nuestro ser, de nuestro ADN, de nuestro cerebro, no lo sé, pero está en nuestra carne y que nos pone esa necesidad de pecar, el pecado que sea el de cada quien. Usted tiene su propia concupiscencia. ¿Qué pasa? Que cuando vemos todo me es lícito, quiere decir que yo ya soy libre de este mal. Yo ya soy libre de esa concupiscencia, yo ya soy libre de esto. Si yo me dejo llevar por esa concupiscencia y si hago el pecado es porque yo quiero seguirlo, porque yo quiero hacerlo. Es en donde vienen entonces los sufijos de estos pasajes, los sufijos de estas frases. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Entonces, yo puedo hacer todas las cosas porque al final no todas me condenan. Ninguna me condena, mejor dicho. Si estoy en Cristo Jesús, ninguna cosa me condena. Ahora, los términos del apóstol Pablo son los siguientes. Bueno, ninguna cosa me condena, pero ¿será que conviene hacer esto? ¿Será que es conveniente hacer aquello? ¿Será que es conveniente ser de esta manera? Y por eso le llamo los sufijos, porque son como las colitas de este, todas las cosas me son lícitas. La colita de eso sería como el sufijo, mas no todas convienen. Ahora, ¿qué es lo otro? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Será que todavía las cosas nos pueden dominar? Muy importante el conflicto en el cual el creyente tiene que integrarse ahora. Pues ahora el creyente no tiene una vida de vivirla a lo que me toque, a lo que venga, a lo que se me ocurra. Consideremos. Hay cosas que me dominan. Hay cosas en el teléfono que me dominan. Hay cosas en la televisión, en la computadora que me dominan. Más o menos los vicios son así. Los vicios nos dominan. Los vicios nos atan. Los vicios nos obligan. Claro, vemos a una persona viciosa y las personas así ya no comen por el vicio, ya no trabajan por el vicio, roban por el vicio, mienten por el vicio. ¿Y qué es lo que vemos? Están dominadas para hacer lo malo. No se complacen simplemente con una cosa mala por hacer, tienen que hacer más, mentir, engañar, muchas veces engañar a sus familiares, precisamente por el vicio. Así son las personas viciosas. Simplemente por complacer un vicio, engañosos, malvados, malignos, perversos, robar a los padres. Imagínense que el honor a los padres es uno de los grandes mandamientos que aparece en la Biblia y de los primeros que tienen promesa. Y la persona viciosa no le importa robar a sus padres. No le importa. ¿Por qué? Porque es una persona dominada. Ahora,
Tal vez nosotros no estemos en esa condición y en esa situación, pero tenemos que considerar qué es lo que domina nuestra vida, qué es lo que nos manda, qué es lo que nos somete. Y es por eso que a mí me gusta mucho eh, hacer el cambio hacia entender, mire, ¿qué es lo que le hace feliz? ¿Qué es lo que le pone alegre? ¿Le aburren las cosas de Dios? Y mire, si le aburren las cosas de Dios, ¿por qué será? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué será? ¿A qué le da más su tiempo usted? ¿A qué le entrega más de su vida? ¿A qué le ha entregado su juventud, sus fuerzas, su deseo? Bueno, trabajar, dirá usted, pero ¿por qué trabaja? ¿Trabaja por trabajar? ¿Sí se da cuenta? Sí, bueno, todos lo sabemos, también existe la adicción al trabajo. No es bueno tener adicción al trabajo. El trabajo es un medio nada más. Y debe ser un medio nada más. Es cierto que nos realizamos por medio del trabajo. Es cierto que con eso obviamente obtenemos para nuestra subsistencia y también la de nuestra familia. Y es por eso que digo, es un medio, es importante. Pero no debe ser nuestra vida total, nuestra vida plena. ¿Por qué? Si nos domina, si nos obliga, si nos impone, póngase a considerar entonces en dónde está lo malo, en dónde están los problemas. Vean que vimos a los viciosos. Una persona viciosa por su vicio va a mentir, va a robar y va a hacer diferentes cosas. Ahora nosotros tal vez no tenemos esos vicios, espero yo que no, pero ¿será que no a veces dejamos a un lado a Dios por esto? Dejamos a lo que Dios dice por esto y no eso calificaría ya en que me domina esto más que lo que Dios dice. O sea, yo cumplo más con esto, con este mal que con lo que Dios dice. Considere eso y consideremos todos, porque todos somos así. Y empecemos a cambiar. Empecemos a cambiar. Todas las cosas me son lícitas, está bien. No hay ninguna cosa que me condene. Estoy en Cristo. Tengo el Espíritu Santo, está bien. Pero ¿qué cosas me obligan? ¿Qué cosas me dominan? A qué cosas yo les entrego el gobierno de mi ser, el gobierno de mi vida? No completo, obviamente, porque si le entregamos completo, seríamos completamente del mundo. No digo que sea así, sino que poco a poco nos jala. El diablo poco a poco nos jala. El diablo poco a poco nos transforma. El diablo poco a poco nos quiere imponer su mal. Y no porque tenga poder para transformarnos, sino porque nosotros somos los que le entregamos ese poder. Por ejemplo, el hecho de decir, no puedo cambiar. Eso no se lo dijo Dios. Eso no se lo dijo Dios. Y si se lo dijo un hermano, a él no se lo dijo Dios. Es que mire, por eso vimos el versículo anterior. Si un homosexual puede cambiar, yo puedo cambiar, usted puede cambiar y todos nosotros podemos cambiar. Que no quiera cambiar o que yo no quiero cambiar, eso es otra cosa. Por eso es la reflexión tan importante. Ahora, si estamos en Cristo, es Cristo quien domina nuestras vidas y es por supuesto Él quien tiene el destino de nuestra vida, pero tenemos que reflexionar si hay cosas que nosotros hacemos y que dominan nuestra vida. Con esto no quiero decir, y por supuesto llamo la atención, que no es que no mire televisión nunca, que no use su teléfono porque hay cosas malas en el teléfono, ninguna cosa así, sino muy importante, ¿se deja dominar? ¿Será que conviene eso? ¿Será que conviene ese tipo de música? ¿O que la escuche tanto, por así decirlo? ¿Será que le conviene a sus hijos? Es muy importante ver eso. Es muy importante ver eso, no para ser legalistas, no para quitar la electricidad o diferentes situaciones complicadas, sino que ¿a qué le dedicamos más tiempo? ¿Qué es lo que guía nuestras vidas? ¿Qué es lo que determina nuestras vidas y cuál es el propósito de nuestra vida? Algo que yo le podría decir y que es muy conveniente y cosas que yo he experimentado, no porque haya quitado mi maldad, pues todavía sigo luchando contra mi maldad, pero conocer los propósitos de Dios son importantísimos. Los propósitos de Dios, los llamamientos de Dios, qué es lo que tiene Dios para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida. ¿Por qué? Porque entonces no verá aburrida la palabra de Dios.
Y es por eso que estaba hablando al principio. Si vamos a juzgar a los ángeles, ¿se está preparando para eso? Si vamos a ser los gobernadores del mundo, ¿se está preparando para eso? Si usted va a reflejar todo el amor de Dios, ¿usted se está preparando para eso, para cuando Dios le vista de toda su gloria? Y que nuestros cuerpos recibirán la gloria semejante a la gloria del cuerpo de Cristo, como menciona el último capítulo de Filipenses. ¿Se está preparando para eso? ¿O eso es aburrido también? Depende de cada quien. Depende de cada quien. Y es por eso que también vivimos en una libertad total. Dios no quiere imponerle nada a nadie. Dios no está buscando imponerle nada a nadie. Ni siquiera seguir viviendo mal. O sea, quiere seguir viviendo mal es problema de cada quien. Pero Dios ofrece cosas trascendentes, eternas, maravillosas, sublimes, y por eso es que necesitamos seguir oyendo y oyendo todas estas cosas. ¿Para qué? Para que nuestras intenciones cambien, para que nuestro propósito cambie, para que nuestro deseo cambie. No se trata de salvación, sino se trata de una eternidad gloriosa y dichosa y que honremos a Dios, pues Él es el único que vale la pena y nuestro Señor Jesucristo, quien dio la vida por nosotros. Si por alguien vale la pena dejarlo todo, eso es por Cristo. Y así fueron sus sentencias, por cierto. Aquel que quiera ser mi discípulo, tiene que dejarlo todo. Ustedes conocen esos pasajes. Ahora, con esto no quiere decir que hay que dejar a la familia, eso no quiere decir, sino que Él es la prioridad. Y entonces, bueno, estoy guiando a mi familia conforme a lo que Cristo quiere. Estoy enseñándole a mi familia la grandeza, la maravilla del Señor. Todas esas cosas son las que tenemos que ir considerando, ir juzgando, ir comprendiendo, ir conociendo. También está aquello con conforme a la medida con la que me dice o será medido, y esa es otra parte muy importante, pues aquellas personas, como mencionábamos en el tiempo de preguntas, los legalistas, ahí se quedan y solamente se quedan enfrascados en su legalismo y creen de verdad que con su legalismo honran a Dios, y el legalismo jamás ha honrado a Dios. Prueba de ello son los fariseos y cómo detestaron a Cristo. El legalismo jamás ha honrado a Dios. Pero la hipocresía tampoco. Por eso está el primer capítulo de Isaías. La hipocresía tampoco. Aquello como ya tengo el pago para mi pecado, entonces voy a seguir pecando. Y está fácil, ¿no? Entonces solamente confieso, me arrepiento, digo, sí, ya creo, hago una oración, se acabó, no hay problema. También el Señor juzga eso. También el Señor sabe eso. No podemos entrar a los juicios porque ya se nos terminó el tiempo.